Sí, me atacó una paloma en Barcelona. Si quieres saber cómo pasó, quédate hasta el final del vídeo. Ahora sí, comencemos. Esta es una de las ciudades más visitadas de toda Europa, ya que guarda algunos de los monumentos más conocidos de España. Sus calles están llenas de museos, galerías y vida a toda hora del día, y su cercanía con el mar la hacen simplemente única. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Barcelona. Bueno, mi chamo, la verdad es que la ciudad de Barcelona es muy grande y tiene muchísimas cosas para conocer. Así que en este video nada más les voy a estar mostrando la parte del centro histórico de la ciudad y voy a mostrarles algunas de las iglesias más bonitas, los museos más importantes y las preciosas calles de esta zona de la ciudad. Miren, mis chamos, en este momento me encuentro en la Plaza de San Jaime, que es el espacio político más importante de la ciudad. Aquí se encuentra nada menos que el Ayuntamiento de Barcelona, que lo ven detrás de mí, y las oficinas de la Generalitat. Estos palacios se pueden visitar con visitas guiadas, sin embargo, ahora por el momento de la pandemia no se pueden visitar. Miren, mis chamos, justo detrás de mí se encuentra este arco que se encuentra al lado del edificio de la Generalitat, que es muy conocido en Instagram, seguramente han visto alguna foto allí. Sin embargo, aunque muchos piensan que es un lugar antiguo, realmente es un arco neogótico y fue hecho hace menos de 100 años. Bueno, mis chamos, y ahorita vamos a conocer la Catedral de Barcelona, que es una de las iglesias más importantes de toda la ciudad. Es una iglesia muy antigua, su construcción se inició en el año de 1298 y se terminó apenas en el año de 1448. Sin embargo, sus torres datan de principios del siglo XX, así que imagínense, esta iglesia lleva como 800 años construyéndose. La catedral está construida en estilo gótico y aunque fue terminada en 1448, las torres datan de 1883 y de 1917. La catedral por dentro, la verdad es que es bien bonita. Con el pago de la entrada pueden subir también a las azoteas, sin embargo yo vine en domingo y si bien no se pagó entrada, tampoco podemos subir a las azoteas. Así que si quieren subir, vengan entre semanas. La elegante Catedral de Barcelona está dedicada a la Santa Cruz y Santa Eulalia, santa muy venerada en Cataluña por haber sufrido el martirio en las calles de esta ciudad. El edificio es precioso y llama mucho la atención el coro, con una sillería medieval que está en perfecto estado de conservación y que es de las más hermosas de España. Las capillas guardan verdaderas joyas, como el Cristo de Lepanto, que estuvo presente en la batalla de Lepanto en 1571. La verdad, esta iglesia me parece que está preciosa. Déjenme en los comentarios cuál es la catedral gótica más bonita que han visitado, o si conocen alguna. Miren, mis chamos, en este momento me encuentro en el Archivo Histórico de la Corona de Aragón, que es uno de los más antiguos de toda Europa. El edificio se puede visitar y la entrada es gratuita. Y bueno, los patios están preciosos y valen mucho la pena venir a verlos.
El archivo forma parte del conjunto del Palacio Real de acá de Barcelona, que fue durante siglos la residencia de los condes de Barcelona. La bella Plaza del Rey forma parte del conjunto del antiguo Palacio Real, junto con la iglesia de Santa Águeda y el Museo de Historia de Barcelona, que les mostraré en otro vídeo. Bueno, mis chamos, ya terminamos con la visita de la catedral. Durante muchos años esta estuvo relacionada más que todo con la monarquía, con la burguesía, así que vamos ahorita a conocer una iglesia que es un poco más querida y también muy conocida acá en Barcelona, que está más relacionada con el pueblo. Miren, mis chamos, esta es la iglesia de la que les estaba hablando, la iglesia de Santa María del Mar. Es una de las iglesias más populares acá en Barcelona y fue construida a partir del año de 1329 y se tardó nada más 50 años en construirla. Eso es un gran récord para la época en la que se construían, ya que en ese entonces se estaba también construyendo la catedral y esta tardó más o menos 150 años en construirse. Como dato curioso, esta iglesia fue construida con los aportes y el trabajo del pueblo de Barcelona, no por los aportes de la corona, así que es una iglesia muy querida por los barceloneses. El interior de esta preciosa iglesia es simplemente sobrecogedor y de las mejores cosas que ver en Barcelona. Esta iglesia también está construida en estilo gótico. Se puede pagar la entrada y con ella tienen permiso a acceder a las terrazas. Sin embargo, pueden entrar gratis al templo y disfrutar de uno de los templos góticos más bonitos de acá de España. Algo que van a ver muy frecuente en las calles de Barcelona es que hay puentes que unen diversos edificios. Estén muy atentos porque hay algunos que están bien bonitos. El centro histórico de Barcelona está lleno de calles angostitas que están preciosas. Si levantan la vista, seguro van a encontrar alguna sorpresa. Así que no se pierdan de caminar por las calles del centro histórico porque seguro les va a encantar. Eso sí, tengan mucho cuidado en las noches con algunas calles que son un poquito oscuras. No es insegura la ciudad, pero no hay que tentar el diablo. Bueno, mis chamos, y ahorita vamos a conocer uno de los museos más visitados de Barcelona, que es el Museo Picasso, que es además uno de los más importantes en el mundo dedicados a este pintor. Ubicado en la calle Montcada, una de las calles más bonitas de Barcelona, el Museo Picasso es una de las mayores atracciones de la ciudad. Ocupa 5 grandes palacios medievales y expone algunas de las principales obras de Pablo Picasso, las cuales donó el mismo artista para crear el museo. Destacan el increíble Arlequín, la serie de las Meninas y algunos dibujos humorísticos con fotos eróticas de aquella época. Or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Miren, mis chamos, en este momento me encuentro en Plaza Cataluña, que es el centro neurálgico de la ciudad de Barcelona. Seguramente en su viaje van a pasar por aquí porque es que la verdad es un centro estratégico
tanto para visitar la ciudad como para el transporte público. Esta plaza antes era solamente una gran explanada que se encontraba fuera de la muralla de la ciudad, y aquí se acostumbraban a colocar mercado, venían a comerciar cosas, ya que era el inicio de las rutas que llevaban a otras ciudades y pueblos. Posteriormente, cuando se construyó el Eixample, se decidió dejarla relegada a un lado para colocar el centro en otro sitio. Sin embargo, la gente seguía viniendo y seguía siendo de este lugar uno de los lugares más movidos de Barcelona. Así que posteriormente, a inicios del siglo XX, se construyó todo el espacio de esta plaza, que la verdad que está preciosa. Miren, esta escultura seguramente estaba tocando una flauta, pero ahora parece que se está comiendo un helado, por lo menos eso. Debo decirles que esta es una de las plazas con más palomas que yo he visto en toda mi vida. Y es que la gente se acostumbra a alimentarlas y bueno, ellas han cogido un poquito de confianza, se le suben a la gente y bueno, sacan fotos muy lindas, pero la verdad es que las palomas están un poquito abusivas. Y eso es lo que sucede cuando alimentan a los animales en la calle. Te reclaman en la cara por más comida. Así que traten de no alimentarlas porque hasta las gaviotas vienen a buscar su parte. Miren mis chamos, en este momento me encuentro paseando por la Rambla, una de las calles más conocidas de acá de Barcelona. Esta calle es una calle arbolada que se encuentra llena de tienditas de recuerditos y puestos de flores, que está espectacular. Miren mis chamos, esta es una de mis placitas preferidas en toda Barcelona, la placita de la Boquería. Es una de las más bonitas de la ciudad, aunque es bien chiquitita. Miren mis chamos, si pasean por todos los rincones de acá de la Rambla se van a encontrar sitios preciosos, como algunas tiendas que están decoradas en estilo modernista, espectaculares, y algunos pasajes que llevan a plazas secretas. Miren mis chamos, en este momento me encuentro en la Plaza Reial, que es una de las plazas más conocidas de acá de Barcelona. Antes tenía muy mala fama, sin embargo ahora está llena de restaurantes y de café. Un dato curioso es que las farolas fueron hechas por Antonio Gaudí, así que son importantísimas y son muy lindas. Y de esta manera quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Barcelona. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encanta esta ciudad, que hoy en día es mi hogar. Déjenme sus comentarios qué tal les pareció, y si conocen la ciudad, cuéntenme qué otros lugares debería mostrarles. Suscríbanse a mi canal y recuerden activar la campana de notificación para que así no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao mis chamos.